porque vamos a dar apertura a una sección, a una columna, a un espacio en La Patria de las Moscas, temporada número 20, que lleva por título Por Contraste y que pretende escanear, radiografiar con rayos X para transparentar la historia de personajes que siguen presentes. Y va a comandar este viaje Regina Scorza, quien está aquí ya conmigo, preparada para guiarnos en este especie de portal temporal. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Qué placer estar acá. Para mí también, para nosotros, para nosotras, un lujo que Regina Scorza se sume a los micrófonos de La Patria de las Moscas en esta temporada número 20, nada más y nada menos. Esta era la fiesta que teníamos preparada, ¿no? Que Regi se sume a La Patria de las Moscas. Y en este día, ¿no? También, en Sí. este día también. Por eso, un poco también surgió el nombre de este espacio, que va a ser un poco itinerante. Vamos a ir encontrando ahí los momentos para poder darnos un ratito para meternos en algunos temas o en algunos perfiles de algunos personajes de la historia de nuestro país, de los que tal vez se habla o no se habla, pero hay algunas narrativas que por ahí no se conocen tanto. O eso, ¿no? Como meterse en las fisuras, en esos intersticios, en esos lugarcitos que tal vez no son tan conocidos porque por ahí pasaron algunos sucesos que también terminaron opacándolos, como es el caso del tema que vamos a hablar hoy. Pero no quiero spoilearlo del todo porque tenemos un video para ver al principio, que nos va a introducir en este tema. Así que lo compartimos. Cuéntame cómo pasó. Es una ficción que salió en la televisión pública argentina en el año 2017 y es uno de los pocos registros que encontré ficcionales que refieren a este tema. A ver. Un desastre. Ese fue un desastre, no pudimos ni llegar ni a la plaza. Los camiones hidrantes, milico de civil por todos lados, carros de asalto, no sabes cómo nos fajaron, nos pegaron por todos lados. No se iban a quedar piola estos tipos, ya habían avisado, algo van a hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada? No, porque algo hay que hacer. Esta gente no se puede quedar a vivir ahí. Sí, ¿no? Bueno. No sé, cuando todo esto pase, algunos vamos a quedar jodidos. Estamos jodidos. Bueno, que viva aquella televisión pública que sabía rescatar, y ojalá vuelva a hacerlo, nuestra historia. Esto es también en rumbo al 2 de abril, ¿no? Tiene que ver con una movilización que sucedió antes, a días del 2 de abril. Apenas 3 días antes del 2 de abril fue la movilización del 30 de marzo de 1982, que si una googlea, va a encontrar mucha referencia por parte del movimiento sindical, de diferentes centrales gremiales, centrales obreras, pero no hay mucha narrativa construida en términos de ficción o incluso en términos documentales respecto de este suceso. Hay algunos, los estuvimos mirando, los estuvimos buscando, pero no es algo que se haya hablado mucho porque, bueno, por supuesto, 3 días después Galtieri anuncia la recuperación de las islas, por decirlo de alguna manera, y bueno, todo lo otro queda opacado. Pero un poco poder prestar atención a esa movilización, que es la movilización más grande y también es una de las movilizaciones más reprimidas en contexto de dictadura. Vamos también a meternos un poquito ahí, y de la que más registro fotográfico de la época de la dictadura tenemos. También es algo para pensar, porque es la dictadura, estamos hablando, empezó el 24 de marzo de 1976, y de lo que más tenemos registro es casi 6 años después de ese inicio, porque se manejaba de otra manera, ¿no? Más subterránea, claro. Esa aparte, política del terror. La dictadura empieza en blanco y negro y termina en color, en términos mediáticos, y no hablo solo de la tele y el paso analógico, sino del volumen informativo que ya empezaba a existir y de la censura que se empezaba a resquebrajar también. Y esta escena me parecía interesante porque, bueno, cuéntame cómo pasó. Fue realizada en el año 2017, en época del macrismo. Tiene algunas
apariciones muy, muy conocidas dentro de la serie. Fue protagonizada por Malena Solda, Nicolás Cabré, pero bueno, está Carlos Portalupi, ¿no? Un emblema de la actuación de nuestro país. Y aparecen muchos temas vinculados, por supuesto, a esa época, como la apropiación de bebés. De hecho, dice, vamos a estar jodidos porque hay un niño que él adoptó que resulta ser hijo de una desaparecida y hay una abuela que lo está buscando, Bueno, ¿no? esto es importantísimo. Da cuenta que ya se sabía eso en esa época, porque un gran mito es que nadie sabía, nadie entendía lo que estaba pasando. Y sí, se sabía, sobre todo ya en esa parte final de la dictadura, se sabía, había miedo de decirlo, pero se sabía. Y las distintas posiciones también que se pueden ver en un pequeño diálogo, ¿no? De alguien que quiere que se termine con la dictadura y otra persona que tiene miedo porque terminar con la dictadura también es terminar con una etapa de impunidad. Por eso me parecía importante traerlo y también porque, bueno, como un señalamiento de que los pocos registros que hay son realizados desde por decisión política desde el Estado cuando se invierte también en la producción cultural y en el rescate histórico de los procesos de nuestro país. Pero sigamos. Hay también toda una lectura que vincula, si se quiere, al movimiento obrero o al movimiento sindicalista como más aliado en algún punto a ciertos integrantes del régimen militar, ciertos integrantes de la Junta Militar, como a partir del 24 de marzo de 1976, estrecharse la mano y de alguna manera negociar, ¿no? Frente a ese contexto. Sí, me suena a lo que pasó en los 90, me suena a lo que está pasando ahora. Y si bien es cierto que hay un montón de sindicalistas que tuvieron un vínculo más afín con quienes integraron la Junta Militar, también hay otros que fueron buscando la forma de construir alternativas al régimen y poder abrir también espacios de organización, porque si nos ponemos a repasar, ¿no? Todo lo que las medidas que va tomando la dictadura en sus primeros inicios y en sus primeros días, que tienen que ver con la prohibición de la actividad sindical, la intervención de todos los sindicatos, la disolución de la CGT, ¿no? Todas medidas que apuntan a disgregar a los espacios de organización de los trabajadores y trabajadoras, a los colectivos de trabajo. A propósito de eso, tenemos el audio, ya les digo, el audio 07, que nos cuentan algunos sindicalistas cuáles eran esas medidas que los atacaron en esos primeros tiempos. En diciembre del 76 lo secuestraron a uno de los mejores dirigentes que tuvo este país, de los empleados de farmacia, Jorge Di Pasquale. Secuestraron a un ex secretario general de Municipales también, y después secuestraron en febrero a Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza. Ninguno de ellos volvió a aparecer con vida, todos son desaparecidos al día de la fecha. Cuando fue el golpe militar yo tenía 11 años, mi viejo era dirigente ferroviario y era presidente de la obra social de la Unión Ferroviaria, fue detenido en el despacho. Los amigos me cuentan que a mi viejo le dicen 2 o 3 días antes que iba a estar el golpe militar. Él, sin embargo, el 24 va a su despacho porque dice que tenía que ir a proteger a sus compañeros, a su secretaria, sabiendo que ya el golpe estaba, va igual. Y cuenta que entra un coronel con 4 o 5 soldados armados con ametralladora, que dice que va a hacerse cargo de su puesto y se lo lleva. Blanco de las desapariciones, los sindicalistas. Así es, y escuchábamos ahí a Roberto Digón, que fue miembro de la Comisión Nacional de los 25, y también a Norberto Di Próspero, de la Asociación de Personal Legislativo, hijo de Próspero padre, que fue en ese momento quien dice entraron a su despacho, intervinieron en el sindicato, ¿no? Algunos ejemplos para también poner sobre la mesa las dificultades de llevar adelante la actividad sindical en ese contexto y en ese marco, donde no está de más repasar que se instaura un plan económico, un modelo neoliberal, que tenemos las consecuencias, se sigue profundizando hasta el día de hoy, de desindustrialización, de especulación financiera, de transnacionalización de la economía, y para el que había muchos integrantes de la actividad sindical al que se oponían, ¿no? a ese plan económico de Martínez de Hoz. 77, 78 se da
en esos 2 años un proceso de conformación de lo que yo recién mencionaba como la Comisión de los 25. Estos son 25 cabezas o líderes de algunos espacios sindicales que no llegaron a ser tan atacados por parte de la Junta Militar porque no eran sectores tan importantes dentro de la actividad industrial. Estamos hablando de cerveceros, estamos hablando de camioneros, estamos hablando de mecánicos, que si bien eran parte de la industria, no eran los sectores más grandes, ¿no? Entonces conforman esta comisión de los 25, no hay un día exacto, no hay un momento exacto, pero empiezan a encontrar momentos de reunión y a poder diagramar un plan de trabajo en conjunto. Y se conoce al año 79, luego de la conformación de esta comisión de los 25, como el año del repliegue, que termina ese repliegue sindical, ¿no? Que empiezan efectivamente a llevar acciones adelante que dan cuenta de una respuesta también a ese sistema de gobierno. También un momento que coincide, donde empiezan a hacerse más públicas las tensiones entre los miembros de la Junta Militar. Dentro de quienes estudiaron los años de represión, también el 79 es un año donde empiezan a disminuir también las acciones de desaparición, de tortura, de secuestro, tal vez porque ya estaba el trabajo hecho, ¿no? Sí. Pero ahí también hay algunas coincidencias de que, bueno, a una retracción por parte de las fuerzas represivas, la actividad sindical empieza a mostrar también una posibilidad, encuentra ahí una fisura para poder mostrarse. Y vamos a escuchar a Alejandro Cortón, que fue secretario de Ubaldini, que habla de lo que fue la primera huelga que hace impulsa esta comisión de los 25 el 27 de abril de 1979. Una huelga que anuncian que la Junta Militar declara ilegal y que de todas maneras la llevan adelante y tiene una adhesión muy importante. Lo escuchamos. Y fue un paro que fue lo cantaron mucho los trabajadores, fue alrededor del 70%. Ahí donde todos se asustaron, los del gobierno militar se asustaron, fueron presos e inauguraron la cárcel de Caseros, la parte nueva, la inauguraron ahí. Sabes que me reía porque cuentan con mucho orgullo que inauguraron la parte nueva de la cárcel de Caseros, los trabajadores y los sindicalistas que se animaron a hacerle la primera huelga a la dictadura militar. Empieza ahí una escalada, ¿no?, de medidas y de fricciones también entre cierto sector sindical y la Junta Militar. Digo cierto sector sindical porque así como estaba la comisión de las 25, también estaba la CNT, que era una comisión que era más afín a la Junta Militar. También participaciones, por ejemplo, de Triaca Padre, ¿no?, que declaraba en la Organización Internacional del Trabajo que en Argentina los derechos de los trabajadores se respetaban. Sí, Triaca Padre, que después fue ministro de Trabajo de Menem, Triaca Hijo, que fue ministro de Trabajo de Mauricio Macri. Las coincidencias las buscan y las encuentran ustedes. Después de ese 27 de abril de 1979, podemos decir que empieza esto, ¿no?, como una escalada mayor que va a terminar en lo que es la primera movilización a San Cayetano, que se da el 7 de noviembre de 1981 y que tiene a un protagonista indiscutido, que va a ser quien va a articular lo que se conoce como la multisectorial, que articula con sectores de la iglesia, sectores de la pastoril, que articula incluso con sectores empresarios de las pequeñas y medianas empresas que por las políticas de desindustrialización están absolutamente afectados, que articula con estudiantes. Estoy hablando de Saúl Ubaldini, ¿no?, que luego es elegido el representante de lo que se conoce como la CGT Brasil porque estaba ubicada en la calle Brasil, en el barrio de Constitución. Mejor dicho, en el año 1980 lo eligen a Ubaldini y en el año 1981 puede darse esta multisectorial y se realiza la movilización a San Cayetano, para la que también tenemos un testimonio, el 01. Lo que había que ingeniárselas para hacer alguna cosa en la oposición. Por sencilla que fuera, por pequeña que fuera, todo servía, todo sumaba. Entonces vino el tema de San Cayetano. En aquel momento Saúl Ubaldini, con las marchas a San Cayetano y la oposición al régimen, había creado lo que se denominó la agrupación Paz, Pan y Trabajo. La dilación
en ejecutar el programa de emergencia nacional que todo el pueblo argentino exige y espera, puede atribuirse solamente a la insensibilidad manifiesta o a la incapacidad absoluta para entender las demandas nacionales. En uno u otro caso debemos poner las cosas en su lugar. Bueno, el simbolismo de San Cayetano que se recogió después también a partir del macrismo con la Unión de Trabajadores, la CETEP y la UTEP, los trabajadores de la economía popular, tomando esa marcha como un reclamo, ¿no? Sí, vos sabés que es una movilización que se rescata en el último tiempo. De hecho, bueno, hasta el año pasado también se desarrolló, o sea, se recupera con el macrismo, pero vuelve a retomarse o a levantarse esas banderas que significaron muchísimo trabajo y también más de 10.000 personas en ese momento, en una movilización, en un contexto de dictadura, de prohibición de la actividad sindical, donde cada vez que querían hacer una huelga, se declaraba ilegal, iban presos, me parece que, y la posibilidad de juntarse, ¿no? O la visión en ese momento de Saúl Ubaldini también de que esa movilización no podía ser solamente de los trabajadores tampoco, necesitaba juntar a los distintos sectores o a los distintos representantes del pueblo. Sí, ahí nace el mito Ubaldini, ¿no? Campera de cuero, pantalones de trabajo gastados, llegando en colectivo a los actos, a las marchas o a las entrevistas, con esa voz angustiada, triste, lo trataban de llorón a Ubaldini. El de los ojos llorosos. Y sí, habían desaparecido 30.000 personas y estaban metiendo presos a los trabajadores que protestaban. ¿Qué querían? ¿Que se ría Ubaldini? Sí, es cierto. Y vos sabés que igual él decía que no le molestaba que lo caractericen de esa manera porque los hombres también lloran, y me pareció interesante porque es algo que, bueno, quienes trabajamos también vinculados a las políticas de género, se sigue hablando sobre ese mito, y en ese momento como de avanzada también esa respuesta. Bien, hay que decirlo también que en este momento de conformación de la CGT Brasil, de la primera movilización por San Cayetano, o a San Cayetano, mejor dicho, de Paz, Pan y Trabajo, también la junta militar, la cúpula militar empieza en una de seguidilla de cambios. Asume Viola, después asume Galtieri el mismo mes de la movilización a San Cayetano, y cada vez es más evidente ¿sí? Las tensiones y las diferencias hacia adentro de esa junta militar. Viola y Galtieri intentan tener como un dialoguismo más grande con el sector sindical. Empiezan a negociar la posibilidad de volver la conducción de todos los sindicatos que están intervenidos a los propios integrantes del movimiento sindical. Ahí se abre también un espacio de negociación, de diálogo, que hasta antes de la asunción de Viola y de Galtieri estaba negada porque negaban al sujeto sindicato, negaban al sujeto CGT. Ahí lo que empieza a decir Ubaldini es: hay que aprovechar esos espacios de negociación, porque es la posibilidad de que te reconocen como un sujeto. Y si te reconocen como un sujeto, podés demandar diferentes cuestiones. En este caso, las demandas más importantes de la CGT Brasil eran la recuperación de la democracia, del espacio democrático, y por supuesto las conquistas de los trabajadores. Sí, totalmente. Bueno, ahí la habilidad del cuadro político Saúl Ubaldini, irrepetible quizás en el sindicalismo argentino, y el proyecto político de Galtieri, ¿no? Galtieri se soñaba como el restaurador de la democracia, pero con un control total de todo, ¿no? Para eso necesitaba intrusar los sindicatos, controlar los partidos políticos, los medios de comunicación, y después ir hacia una falsa democracia donde él se soñaba como un nuevo Perón, pero en las antípodas de lo que iba a ser su acción política y sobre todo hacia los trabajadores. Y además sin poca respuesta de mejorar la calidad de vida de las personas, que también para 1982 el aumento de la desocupación se empieza a sentir cada vez más fuerte. La pobreza, vos sabés que este es un dato que no lo aprendí hace mucho, pero esto de que midamos la pobreza, viste que en estos días estamos hablando de cuánto dijo el INDEC que hay pobreza, no hay pobreza, empieza a partir de la dictadura. La dictadura instaura la lectura del número de la pobreza. ¿A cambio de qué? A cambio de dejar hablar de la tasa de ocupación. ¿No? Corremos al sujeto del trabajo, del trabajador, del centro del discurso, y empezamos a hablar más de la pobreza. Si hay pobreza, no hay pobreza, si aumenta, si disminuye. Bueno, hoy justamente, supuestamente baja la pobreza según el INDEC,
pero sube el desempleo, del cual es verdad no se habla tanto. No se habla. Así que también hay como esos giros discursivos se siguen repitiendo a lo largo del tiempo y en función de los proyectos políticos y económicos. Decía que en ese contexto, por ejemplo, hay una gran tasa de desocupación y hay un despido en la empresa Ford de más de 3.000 trabajadores, que también hace que empiecen a eclosionar otros conflictos obreros. Así que si les parece, vamos al audio 10, que ya nos cuenta Roberto Digón de la Comisión Nacional de los 25, bueno, quiénes fueron los que salieron a la calle ese 30 de marzo de 1982. Algo que yo no voy a olvidarme nunca. Yo estaba detenido en la comisaría octava, una comisaría donde se torturó mucha gente acá de la capital federal, frente al hospital Ramos Mejía, y ahí me di cuenta que los oficiales y los agentes que venían de reprimir, y cuando entraban a la comisaría hablaban con algunos, con los más conocidos, con algunos de nosotros, y llamativamente venían un tono pacífico y preocupado porque la gente se resistía, no solamente los que participaban de la marcha, que eran, yo diría que fueron miles de jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores. Ya ahí veíamos de que estaba en su final la dictadura. Bueno, ahí la represión, ¿no? La represión de vuelta a los sindicalistas, a los trabajadores, pero ya había como una fuerza que no iban a poder parar por más que repriman. Así es. Aparece la represión, esta sorpresa por parte de los policías o de los integrantes de las fuerzas de seguridad, de la cantidad de gente y de la gente también resistiéndose, ¿no? Que de hecho mucho testimonio de la época lo que dice es que tiraban macetas desde los balcones a las fuerzas de seguridad, tiraban con lo que tenían en los balcones. Me hizo un poco acordar a los testimonios no, pero a los relatos de las invasiones inglesas, ¿no? De tirar desde los balcones, defender a la gente que estaba siendo atacada por las fuerzas de seguridad. Mucho testimonio de eso, ¿no? Como mucho sector de la sociedad civil que también interviene en esta movilización. No son solamente trabajadores nucleados en determinadas organizaciones o estudiantes nucleados en determinadas organizaciones, sino que hay mucha participación de la sociedad civil, por supuesto también de los organismos de derechos humanos, y para eso tenemos a Graciela de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que también cuenta quiénes fueron a la marcha y el rol de las madres. Algunos fueron organizados con sus empresas, con sus sindicatos, otros con partidos políticos, un grupo eran compañeros de derechos humanos. Yo recuerdo la cabecera de las madres con su cartel, su confrontación en la 9 de julio con la policía, pero bueno, digamos, cada uno fue encontrando el lugar desde donde ir, ¿no? El descontento estalla en los barrios y se inician los vecinazos. Villa Mayo, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón se rebelan contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. Empezó en el conurbano la reacción en ese año 1981. Absolutamente, y en Memorias del Saqueo aparece también, ¿no? Esa referencia, que hay un montón de imágenes que son impactantes de cómo desde el conurbano empiezan también esas movilizaciones, a salir a la calle trabajadoras, trabajadores, vecinos, vecinas y a manifestarse. Sí, y las madres encuentran por primera vez una masa crítica en la calle, a la cual acompañarnos, encabezar, ¿no? Por primera vez las madres dejan de ser un puñadito que camina sola y pasan a encontrarse dentro de una multitud y de un pueblo que ya empieza a reaccionar. Sí, sí, y las únicas que pueden entrar a la plaza también, porque la Plaza de Mayo lo que dicen todos es que estaba cerrada como un búnker. Sin embargo, las únicas que logran entrar, hay imágenes también, hay algunas que por ahí podemos mostrar, de la represión, igual que también viven las madres, los caballos que se cruzan y todo, pero las únicas que pueden entrar son las madres. Después, todas las columnas de los trabajadores o son frenadas y obstaculizadas antes, o no, no pueden llegar a la Plaza de Mayo. Juan Carlos Schmidt, dice por qué considera que se bloqueó tanto la Plaza de Mayo, ¿no? Se impide la foto esa de la Plaza de Mayo colmada. Lo escuchamos.
Y cuando llegamos a la Diagonal Sur y al inicio, ahí se desplegó la bandera y empezamos a ver, se va a acabar la dictadura militar. Y entramos y ahí empezaron los quilombos. Bueno, ¿por qué no querían la foto de la Plaza de Mayo repleta? Es lo mismo por lo que hoy el gobierno monta operativos con Piqué, con protocolos antirrepresivos inventados para evitar fotos de el pueblo en la calle, ¿no? La foto de la plaza completa duele políticamente siempre. Pasaba en la dictadura, pasa hoy. Por el simbolismo y porque aparte se cantaba, se va a acabar la dictadura militar, que se canta por primera vez en San Cayetano, pero con la fuerza de ser 4 o 5 veces más cantidad de manifestantes y en el centro político y social de este país, ¿no? En Plaza de Mayo. De todas maneras, la movilización se replica en todo el país. Lo veíamos con el testimonio de Morón, Merlo, ¿no? El conurbano. Pero también se da en Mendoza, se da en Rosario, se da en Córdoba. De hecho, la Junta Militar decide enviar refuerzos de seguridad a estos lugares porque entiende que las movilizaciones también van a ser grandes. Es tal la represión que hay, que también hay una persona que es asesinada, un sindicalista que es asesinado. Estamos hablando de José Benedicto Ortiz, que muere producto de la represión en Mendoza. Era secretario general de la Asociación Obrera Minera de la Argentina. Es decir, despliegan las fuerzas represivas en todo el país porque todo el país sale a la calle a pedir que se termine la dictadura militar 3 días antes de que la Plaza de Mayo vuelva a estar llena de personas, hay que decirlo también, pero celebrando, festejando la recuperación de las Islas Malvinas. Bueno, acá hay un mito y es que seguramente a mucha gente que marchó con Ubaldini 3 días antes y le tiraron gases y le pegaron, después estuvo en la plaza y aplaudió al mismo cabeza de la dictadura, Galtieri, que los habían mandado a reprimir, ¿no? Esas paradojas de la historia argentina. Esas paradojas de la historia, esas contradicciones también que tenemos todos y todas y que también afectan de alguna manera a la CGT Brasil, a la organización encabezada por Ubaldini. Pero me parece interesante, antes de ir a eso y ya ir cerrando, poder escuchar a Graciela Rosenblum en el audio 05. Nos vamos a saltear el anterior en el audio 05 y mirar también la imagen que traje de Pablo Lasansky, que es esto de las imágenes más representativas de la dictadura, porque Graciela Rosenblum dice lo siguiente, audio 05. Las movilizaciones anteriores no habían tenido una represión tan brutal en la Argentina durante toda la dictadura. En realidad la dictadura jugaba con el silencio, con el ocultar. Entonces las represiones de la dictadura siempre fueron por afuera, no fueron en los organismos. Hemos convocado a varias movilizaciones y nunca tuvimos una represión directa por parte de la policía hasta ese momento. Había perdido el control de la cosa pública la dictadura. Sí, y había decidido por primera vez también mostrar la represión a gran escala en todo el país, ¿no? Antes prefería esa política del terror llevarla adelante de otra manera. Pero acá la decisión, que también la anuncia con un comunicado un día antes que se publica cerca de las 23 horas, o sea, ni siquiera un día antes de que va a ser reprimida esta movilización. Como diciendo, te avisamos que vamos a reprimir a quienes salgan y a quienes se movilicen. Me parecía interesante porque esto, ¿no? que decía al comienzo, las imágenes que tenemos que sean tan del final de la dictadura, que muestran ese contraste también entre esa política del terror subterránea y cuando ya se está cayendo, se está desarmando, cuando ese golpe cívico-militar ya no está encontrando tanto ese respaldo por parte de la sociedad civil, empieza a pasar la represión a gran escala y también a la vista de todos y todas. Esta foto, además, que nos permite ver la sistematicidad, ¿no? del terror, porque vemos en primera persona o en primer lugar a este militar que está apuntando la sombra sobre el manifestante, pero si miramos un poco más atrás en la imagen vemos la misma escena que se va como repitiendo en espejo, ¿no? De otro manifestante y otro militar, otro manifestante y otro militar, por eso también la potencia de la imagen. Pablo, se nos termina el tiempo de esta columna. Lo mencionamos así medio de
de costado a Saúl Ubaldini, pero fue una figura central para todas estas movilizaciones, para también la reorganización de la actividad sindical en nuestro país, la recuperación de la actividad sindical y también la recuperación de la democracia. De hecho, se habla de la marcha del 30 de marzo como la muestra, como el principio del fin, ¿no? Porque después, bueno, sí, viene Malvinas, es cierto que hay una plaza después como respaldando la recuperación de Malvinas, pero también hay varios comunicados de la CGT Brasil que son interesantes, porque dicen primero la patria, primero los soldados, sí, como un acompañamiento a esos soldados que están luchando y defendiendo nuestras tierras, pero también dicen la recuperación de la democracia y de los derechos de los trabajadores. Me parece interesante, ¿no? Vamos a acompañar a los soldados que están allí luchando, pero también seguimos sosteniendo nuestro reclamo de democracia y de la recuperación de los derechos para los trabajadores y para el pueblo argentino. Totalmente. Y la foto eterna es Saúl Ubaldini en el palco improvisado en la Plaza de Mayo en el acto, cantando y saltando a viva voz: se va a acabar la dictadura militar, en un país que tenía 30.000 desaparecidos y muchos de ellos eran dirigentes sindicales. Y Saúl Ubaldini tuvo el aguante para pararse ahí y gritarle en la cara a la dictadura y dar esa lucha en nombre propio sin esconderse. Después vemos, bueno, en la democracia y bajo Estado de Derecho, dirigentes que no se animan, que piensan que no hay relación de fuerzas. Bueno, ¿qué relación de fuerzas tenía Ubaldini contra la dictadura para salir a la calle a pelear? Y lo hizo, ¿no? La construyó. Y podemos decir, empezó ahí a ganar la democracia sobre la dictadura. Lo del pueblo fue maravilloso, la jornada más maravillosa para mí, dice Saúl Ubaldini, del 30 de marzo de 1982. Dijo, no tuvo el brillo del 17 de octubre, pero yo creo que tuvo la misma valentía que el 17 de octubre. Saúl querido, el pueblo está contigo, cantaba la gente. Después, en democracia, cuando Ubaldini continuó luchando contra el neoliberalismo, cuando vino el menemismo y demás, y contra la CGT cómplice del menemismo y del neoliberalismo. Buenísima retrospectiva, un 2 de abril, con todo lo que nos lleva a ese momento en el cual quizás, solo quizás, la dictadura declara una guerra para mandar a morir a soldados indefensos, a colimbas, a jóvenes, para salvar las papas de una situación política y social que le pasaba por arriba, como nos mostró toda esta retrospectiva que hizo Regina Scorza aquí en La Patria de las Moscas.